La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay cosas en este mundo que muchos prefieren no creer. Cosas que suceden en los rincones más apartados de nuestro país, en pueblos donde las tradiciones antiguas siguen vivas y donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve muy delgada. Esta es una de esas historias que te hace cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Una historia que tal vez prefieras pensar que es solo ficción, pero que lamentablemente tiene más verdad de la que quisiéramos admitir. Alfonso había escuchado estas historias desde pequeño. Crecido en una familia donde su abuela le contaba relatos sobre brujos y curanderos, nunca había dudado de que existían personas con poderes especiales. Para él, estas cosas eran tan reales como el sol que salía cada mañana. Por eso, cuando llegó al pequeño pueblo de San Marcos de la Sierra en Oaxaca, no le sorprendió tanto enterarse de que había un hombre al que todos respetaban y temían por igual. Un anciano de nombre Renato, que vivía en las afueras del pueblo, en una casa de adobe que parecía haber estado ahí desde siempre. Alfonso había llegado al pueblo por trabajo. Era vendedor de productos médicos y tenía que recorrer todos los pueblos de la región para ofrecer sus medicinas. Pero desde el primer día que puso pie en San Marcos de la Sierra, sintió que algo extraño flotaba en el ambiente. La gente del pueblo hablaba en susurros cuando mencionaban a don Renato. Las señoras del mercado bajaban la voz cuando alguien preguntaba por él. Los hombres desviaban la mirada y cambiaban de tema rápidamente. Era como si todos supieran algo que preferían mantener en secreto. Don Renato era un hombre de unos 80 años, flaco como un palo seco, con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho. Sus ojos eran de un color gris extraño, como si fueran de cristal empañado. Siempre vestía de negro y caminaba con un bastón tallado con figuras que Alfonso no lograba identificar bien. La casa del anciano estaba ubicada al final de un sendero polvoriento, rodeada de árboles secos que parecían garras retorcidas contra el cielo. Durante el día, el lugar se veía desolado y triste. Pero por las noches, Alfonso había notado que siempre había una luz tenue que se filtraba por las ventanas, como si don Renato nunca durmiera. Al principio, Alfonso pensó que don Renato era simplemente un curandero como los que había conocido en otros pueblos. Uno de esos hombres sabios que conocían las propiedades de las plantas y ayudaban a la gente con remedios naturales. Pero conforme pasaron los días comenzó a darse cuenta de que las cosas no eran tan simples. La primera señal extraña fue cuando Alfonso vio a doña Soledad, la panadera del pueblo, caminar hacia la casa de don Renato una noche muy tarde. Llevaba en las manos una bolsa que parecía pesada y caminaba mirando hacia todos lados, como si no quisiera que nadie la viera. Alfonso la siguió a cierta distancia, escondido entre las sombras. Vio cómo doña Soledad tocó la puerta de la casa y esperó hasta que don Renato la abrió. El anciano la hizo pasar rápidamente y cerró la puerta tras ella. Durante más de una hora, Alfonso esperó escondido detrás de un árbol. Podía ver las sombras moverse dentro de la casa y escuchar voces bajas, pero no lograba entender lo que decían. Cuando doña Soledad salió, ya no llevaba la bolsa, pero en su rostro había una expresión que Alfonso no había visto antes. Una mezcla de alivio y miedo que le puso los pelos de punta. A la mañana siguiente, Alfonso se enteró de algo que lo dejó helado. El esposo de doña Soledad, quien había estado enfermo durante meses, había amanecido completamente sano. Pero don Roberto, el hombre que era conocido por ser el más fuerte del pueblo y que nunca se enfermaba, había despertado con una extraña dolencia que lo dejó postrado en cama. Era como si la enfermedad se hubiera transferido de una persona a otra. Alfonso comenzó a prestar más atención a los movimientos nocturnos hacia la casa de don Renato. No pasaba una semana sin que alguien del pueblo hiciera esa caminata silenciosa en la oscuridad. Siempre llevaban algo en las manos.
Siempre salían con las manos vacías, pero con esa misma expresión extraña en el rostro. Y siempre, al día siguiente, algo extraño sucedía en el pueblo. Cuando la señora María fue a ver a don Renato, su vecina que la había estado molestando durante años por el terreno que compartían, tuvo un accidente y se quebró la pierna. Cuando don Pedro hizo su visita nocturna, el hombre que le había robado sus gallinas apareció al día siguiente, con una extraña erupción en la piel, que lo obligó a quedarse encerrado en su casa. Era un patrón que se repetía una y otra vez, pero nadie en el pueblo hablaba abiertamente de ello. Era como si todos estuvieran de acuerdo en mantener el secreto de lo que realmente hacía don Renato. Alfonso se dio cuenta de que don Renato no era un curandero común y corriente. Era algo mucho más oscuro y peligroso. Un hombre que había hecho algún tipo de pacto con fuerzas que no pertenecían a este mundo, y que usaba esos poderes para hacer el mal a cambio de favores y pagos de la gente del pueblo. Pero lo que Alfonso no sabía era que lo peor estaba por venir. Algo tan terrible que cambiaría para siempre la historia de San Marcos de la Sierra y que lo convertiría en testigo de una de las cosas más espantosas que había visto en su vida. La noche era especialmente oscura cuando Alfonso decidió acercarse más a la casa de don Renato para tratar de entender qué era exactamente lo que sucedía ahí adentro. No sabía que esa decisión lo llevaría a descubrir una verdad que lo perseguiría por el resto de sus días. Era una noche sin luna, de esas en las que la oscuridad parecía tener vida propia. Alfonso había esperado hasta estar seguro de que todo el pueblo dormía antes de aventurarse hacia la casa del anciano brujo. Llevaba consigo una pequeña linterna, pero la mantenía apagada para no ser descubierto. Mientras caminaba por el sendero polvoriento, sentía como si miles de ojos invisibles lo estuvieran observando desde la oscuridad. Los árboles secos crujían con el viento, produciendo sonidos que le erizaban la piel. Pero nada lo iba a detener. Tenía que saber la verdad sobre don Renato. Cuando llegó cerca de la casa, se escondió detrás de una pila de leña vieja que había junto a un árbol marchito. Desde ahí podía ver perfectamente la ventana principal de la vivienda, por donde se filtraba esa luz amarillenta que siempre estaba encendida. Lo que vio a través de esa ventana lo dejó paralizado del terror. Don Renato estaba en el centro de una habitación iluminada solo por velas negras. El suelo estaba cubierto de dibujos extraños, hechos con algo que parecía sal blanca, pero que en la luz temblorosa de las velas se veía siniestra. El anciano tenía los brazos levantados hacia el techo y movía los labios como si estuviera hablando con alguien, aunque Alfonso no podía escuchar las palabras desde donde estaba escondido. Pero lo más terrorífico de todo era lo que había en el suelo, en el centro de los dibujos. Era una figura pequeña hecha de trapos y ramas, pero que tenía la forma inconfundible de una persona. Y sobre esa figura, don Renato derramaba un líquido oscuro que sacaba de una botella vieja. Alfonso sintió como si la sangre se le helara en las venas. Sabía que estaba viendo algo que no debería ver, algo que pertenecía a un mundo de maldad que la mayoría de las personas prefiere ignorar. De repente, don Renato se detuvo y giró la cabeza hacia la ventana, como si hubiera sentido que alguien lo observaba. Alfonso se agachó rápidamente detrás de la leña, conteniendo la respiración y rogando que el anciano no hubiera logrado verlo. Después de varios minutos que se sintieron como horas, Alfonso se atrevió a asomar la cabeza nuevamente. Don Renato había desaparecido de la habitación, pero las velas seguían encendidas y la figura de trapo seguía ahí, empapada del líquido oscuro. Alfonso decidió que ya había visto suficiente por esa noche y comenzó a retroceder cuidadosamente hacia el pueblo. Pero justo cuando estaba llegando a las primeras casas, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Era el sonido de pasos detrás de él. Se volteó lentamente y vio una sombra alta y delgada que se movía entre los árboles. La figura se acercaba con pasos lentos pero decididos, y Alfonso supo inmediatamente que era don Renato. Sin pensarlo dos veces, Alfonso comenzó a correr hacia su pequeña habitación en la posada del pueblo. Corría como nunca antes había corrido en su vida, sintiendo como si el mismísimo demonio lo persiguiera. No se atrevió a voltear hacia atrás ni una sola vez. Cuando llegó a la posada, se encerró en su cuarto y se quedó despierto el resto de la noche,
escuchando cada ruido que venía de afuera. Pero don Renato nunca apareció. A la mañana siguiente, Alfonso se enteró de algo que lo llenó de un terror aún mayor. El pequeño Miguelito, el hijo de 8 años de los Herrera, había desaparecido durante la noche. Su cama estaba vacía y la ventana de su cuarto estaba abierta, pero no había señales de lucha ni de que alguien hubiera entrado a la fuerza. Los padres del niño estaban desesperados. Don Luis Herrera había formado grupos de búsqueda con todos los hombres del pueblo. Revisaron cada casa, cada cueva, cada rincón donde un niño podría haberse escondido o perdido, pero no encontraron ni rastro de Miguelito. Alfonso sintió un nudo en el estómago. No podía quitarse de la cabeza la imagen de don Renato haciendo su ritual extraño en la habitación llena de velas negras. No podía evitar preguntarse si había alguna conexión entre lo que había visto y la desaparición del niño. Durante los siguientes días, la búsqueda de Miguelito continuó sin descanso. Los padres del niño recorrían el pueblo gritando su nombre, esperando escuchar su voz responderles desde algún lugar. Pero cada día que pasaba, las esperanzas se hacían más pequeñas, y don Renato siguió con su rutina normal, como si nada hubiera pasado. Alfonso lo veía caminar por el pueblo con su bastón tallado, saludando a la gente con una sonrisa que ahora le parecía completamente siniestra. El anciano actuaba como si fuera un ciudadano más del pueblo, como si no tuviera nada que ocultar, pero Alfonso sabía que había algo terriblemente malo en todo esto. Sabía que don Renato tenía algo que ver con la desaparición de Miguelito, aunque no pudiera probarlo. Una semana después de la desaparición del niño, Alfonso presenció algo que confirmó sus peores sospechas. Era muy temprano en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por las montañas. Alfonso se había levantado antes del amanecer porque no había podido dormir bien desde la noche en que vio el ritual de don Renato. Salió a caminar para despejar su mente y fue cuando la vio. Doña Lucía, la esposa del alcalde, caminaba hacia la casa de don Renato cargando una bolsa grande que parecía muy pesada. Pero esta vez, Alfonso notó algo diferente en la manera en que caminaba. Había una desesperación en sus movimientos, una urgencia que no había visto en las otras visitas nocturnas. Alfonso la siguió manteniendo una distancia segura. Vio como doña Lucía llegó a la casa del anciano y tocó la puerta con golpes rápidos e insistentes. Don Renato abrió inmediatamente, como si la estuviera esperando. La conversación entre ellos fue breve pero intensa. Alfonso pudo ver cómo doña Lucía le entregaba la bolsa pesada y cómo don Renato asentía con la cabeza varias veces. Después, el anciano desapareció dentro de la casa por unos minutos y regresó cargando algo envuelto en una manta oscura. Lo que don Renato le entregó a doña Lucía era pequeño y tenía una forma extraña. Cuando la mujer lo recibió, lo abrazó contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Alfonso sintió como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Había algo en esa escena que le daba una sensación de peligro inmenso, como si estuviera presenciando algo que podría costarle la vida solo por haberlo visto. Doña Lucía se marchó rápidamente, pero esta vez no se dirigió hacia su casa. En lugar de eso, caminó hacia las afueras del pueblo, hacia el pequeño cementerio que estaba en la colina. Alfonso la siguió desde muy lejos, manteniéndose siempre escondido entre los árboles y las piedras. Vio cómo doña Lucía llegó hasta una tumba reciente, la tumba de su hijo adolescente, que había perdido en un accidente unos meses antes. Lo que pasó después fue algo que Alfonso nunca podría olvidar, por más que quisiera. Doña Lucía desarrolló la manta oscura que le había dado don Renato, y de ahí sacó algo que hizo que Alfonso tuviera que contener un grito de horror. Era una parte del cuerpo de un niño pequeño. Alfonso entendió en ese momento la terrible verdad. Don Renato no solo hacía trabajos de maldad para lastimar a los enemigos de sus clientes, también proporcionaba partes de cuerpos para rituales aún más oscuros, rituales que prometían devolver la vida a los seres queridos que habían partido. Y el pequeño Miguelito había sido la víctima de esa maldad inimaginable. Alfonso se quedó escondido detrás de una piedra grande durante mucho tiempo, temblando de horror y sin saber qué hacer. Su mente no podía procesar completamente lo que acababa de presenciar. El niño que todo el pueblo había estado buscando durante días
había terminado convertido en material para los rituales diabólicos de don Renato. Cuando finalmente logró moverse, Alfonso corrió de regreso al pueblo con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Sabía que tenía que contarle a alguien lo que había visto, pero también sabía que nadie le iba a creer. ¿Cómo podía explicar algo tan terrible sin sonar como un loco? Durante los siguientes 2 días, Alfonso caminó por el pueblo como un fantasma. Veía a don Luis y a su esposa preguntando casa por casa si alguien había visto a su pequeño Miguelito, y él tenía que morderse la lengua para no gritar la horrible verdad que conocía. Pero el peso del secreto era demasiado grande para cargarlo solo. La tercera noche después de haber presenciado la escena en el cementerio, Alfonso decidió que tenía que hacer algo. No podía permitir que don Renato siguiera haciendo esas cosas terribles, y tampoco podía dejar que los padres de Miguelito siguieran sufriendo sin saber qué había pasado realmente con su hijo. Alfonso buscó a don Esteban, el hombre más respetado del pueblo después del alcalde. Don Esteban era una persona mayor, sabia, y que había vivido en San Marcos de la Sierra toda su vida. Si alguien podía entender la situación y saber qué hacer, era él. Se encontraron en la casa de don Esteban muy tarde en la noche, cuando ya todos en el pueblo dormían. Alfonso le contó todo lo que había visto, desde la primera vez que espió la casa de don Renato, hasta la terrible escena en el cementerio. Don Esteban escuchó toda la historia en silencio, con una expresión cada vez más seria y preocupada. Cuando Alfonso terminó de hablar, el anciano se quedó callado durante varios minutos, como si estuviera decidiendo si creer o no lo que había escuchado. Finalmente, don Esteban habló con una voz muy baja y grave. «Yo sabía que algo muy malo estaba pasando con don Renato», dijo. «Durante años he sospechado que sus poderes no venían de un lugar bueno, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo tan espantoso como lo que me estás contando». Don Esteban le explicó a Alfonso que varios otros niños habían desaparecido en pueblos cercanos durante los últimos años, siempre en noches sin luna, siempre sin dejar rastro. Nunca habían conectado esas desapariciones con don Renato, porque el brujo era muy cuidadoso y siempre mantenía una buena fachada frente a la comunidad. «Tenemos que hacer algo», le dijo don Esteban a Alfonso. «Pero tiene que ser de una manera que no ponga en peligro a más gente del pueblo. Don Renato tiene poderes que nosotros no entendemos, y si se siente amenazado, podría lastimar a muchas personas inocentes». Los 2 hombres pasaron el resto de la noche planeando cómo revelar la verdad sobre don Renato, sin poner en riesgo a las familias del pueblo. Al día siguiente, don Esteban comenzó a hablar discretamente con las personas más confiables de la comunidad. Les contó la historia que Alfonso había presenciado, pero lo hizo de una manera cuidadosa, asegurándose de que entendieran la gravedad de la situación. La noticia se extendió por el pueblo como un fuego silencioso. En cuestión de horas, casi todos sabían la terrible verdad sobre lo que realmente había pasado con el pequeño Miguelito y sobre la verdadera naturaleza de los poderes de don Renato. La reacción de la gente fue una mezcla de horror, ira y miedo. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Las madres no dejaron que los niños salieran a jugar solos, y todos miraban hacia la casa de don Renato con una mezcla de terror y odio. Don Luis Herrera, el padre de Miguelito, fue quien más difícil tomó la noticia. Cuando don Esteban le contó lo que realmente había pasado con su hijo, el hombre se desplomó y lloró como Alfonso nunca había visto llorar a alguien. Era un llanto que venía desde lo más profundo del alma, el llanto de un padre que acababa de enterarse de que su niño había sufrido algo inimaginable. Pero el dolor de don Luis pronto se convirtió en una furia terrible. «Vamos a hacer que pague por lo que hizo», dijo con una voz que daba miedo. «No podemos permitir que siga viviendo después de lo que le hizo a mi niño». Don Esteban trató de calmarlo, explicándole que tenían que tener cuidado porque don Renato podía ser muy peligroso cuando se sentía amenazado. Pero don Luis ya había tomado su decisión. Esa misma tarde, don Luis organizó una reunión con todos los hombres del pueblo en la plaza principal. Cuando se corrió la voz de que iban a hablar sobre don Renato, llegaron más de 30 personas, incluyendo mujeres que también querían escuchar. Don Luis habló con una voz llena de dolor y rabia,
contando todo lo que había pasado y pidiendo justicia para su hijo. La multitud escuchó en silencio, pero Alfonso podía ver cómo la ira crecía en los rostros de todos los presentes. «Esta noche vamos a ir todos juntos a la casa de don Renato», anunció don Luis. «Le vamos a exigir que nos diga dónde está el resto del cuerpo de mi hijo, y después vamos a hacer que se vaya del pueblo para siempre». Don Esteban trató de convencer a la gente de que esperaran, de que pensaran bien las cosas antes de actuar. Pero el sentimiento de la multitud ya estaba decidido. Querían confrontar al brujo esa misma noche. Mientras se hacía de noche, los hombres del pueblo se reunieron frente a la iglesia. Llevaban linternas, palos y algunas herramientas de trabajo. No iban armados con intenciones violentas, pero estaban preparados para defenderse si don Renato trataba de lastimar a alguien con sus poderes oscuros. Alfonso decidió acompañar al grupo. Aunque sentía un miedo terrible en el estómago, sabía que don Renato era peligroso, pero también sabía que no podía quedarse en casa mientras los demás arriesgaban sus vidas para hacer justicia. La procesión hacia la casa del brujo fue silenciosa y tensa. Las luces de las linternas creaban sombras extrañas en el sendero polvoriento, y el viento nocturno hacía que los árboles secos crujieran de manera siniestra. Cuando llegaron a la casa de don Renato, se dieron cuenta de algo extraño. No había luz en las ventanas. Por primera vez desde que Alfonso había llegado al pueblo, la casa del brujo estaba completamente a oscuras. Don Luis fue el primero en acercarse a la puerta. Tocó con fuerza varias veces, gritando el nombre de don Renato y exigiendo que saliera a dar la cara. Pero no hubo respuesta. Después de varios minutos de tocar y gritar, don Luis decidió abrir la puerta. Para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. Los hombres entraron a la casa con las linternas encendidas, preparados para encontrar a don Renato escondido en algún rincón. Pero lo que encontraron fue algo completamente inesperado. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, no había objetos personales, no había señales de que alguien hubiera vivido ahí recientemente. Las paredes estaban limpias, el suelo estaba barrido, y no quedaba ni rastro de las velas negras o los dibujos extraños que Alfonso había visto durante el ritual. Era como si don Renato hubiera desaparecido sin dejar ni una sola huella de su existencia. Los hombres revisaron cada cuarto, cada rincón, cada espacio donde el brujo podía haberse escondido. Pero la casa estaba tan vacía como si nunca hubiera sido habitada. Don Luis gritó de frustración y golpeó las paredes con los puños. Había llegado buscando respuestas y justicia, pero se encontró con un misterio aún más grande. ¿Cómo pudo desaparecer tan rápido? No preguntaba la gente. ¿Cómo supo que íbamos a venir? Alfonso sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Se dio cuenta de que don Renato había sabido exactamente lo que iba a pasar. Tal vez sus poderes oscuros le habían permitido ver el futuro, o tal vez había estado escuchando las conversaciones del pueblo de alguna manera sobrenatural. La verdad era que don Renato había desaparecido como si nunca hubiera existido, llevándose con él todos los secretos sobre lo que realmente le había hecho al pequeño Miguelito. Los hombres del pueblo regresaron a sus casas esa noche sintiéndose derrotados y frustrados. Habían llegado preparados para confrontar al brujo, pero se habían encontrado con la nada. En los días siguientes, algunos de los habitantes más valientes del pueblo hicieron búsquedas por toda la región, preguntando en pueblos cercanos si alguien había visto a un anciano que se pareciera a don Renato. Pero nadie había visto nada. Era como si se hubiera esfumado por completo. Alfonso se quedó en San Marcos de la Sierra durante 2 semanas más, pero nunca logró quitarse de la cabeza la imagen de esa casa vacía y misteriosa. Tampoco pudo olvidar los horrores que había presenciado, ni el destino terrible del pequeño Miguelito. Cuando finalmente se fue del pueblo, Alfonso llevó consigo una lección que lo acompañaría por el resto de su vida. Había aprendido que en este mundo existen maldades que van más allá de lo que la mente humana puede comprender. Había visto con sus propios ojos que hay personas capaces de hacer pactos con fuerzas oscuras para obtener poderes terribles, y que esas personas pueden desaparecer sin dejar rastro cuando se sienten amenazadas. La familia de Miguelito nunca encontró el cuerpo completo de su hijo.
Nunca pudieron darle un entierro apropiado ni encontrar la paz que viene con saber exactamente qué pasó con su ser querido. Y en cuanto a don Renato, nunca más se supo de él. Algunos dicen que murió en algún lugar lejano. Otros creen que encontró otro pueblo donde poder continuar con sus prácticas diabólicas. Y los más supersticiosos aseguran que sigue vivo en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar. Lo único cierto es que el mal que don Renato representaba dejó una marca permanente en San Marcos de la Sierra. Una marca que recuerda a todos que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer y que existen personas capaces de hacer cualquier cosa para obtener poder, sin importar a cuántos inocentes tengan que lastimar en el proceso. Esta historia es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de una fachada respetable y de que a veces, cuando finalmente decidimos enfrentarlo, puede ser demasiado tarde para encontrar las respuestas que buscamos, porque don Renato desapareció esa noche, pero el terror que dejó atrás permanece para siempre en las memorias de quienes lo conocieron.